Pablo aquí en capítulo 3 sigue con su defensa. Tenemos ya hace un rato sin ver este libro por Navidad y por la pausa que tuvimos, estuvimos fuera nosotros, pero si recuerdas, la iglesia en Corinto había acusado a Pablo de no haber cumplido con su palabra. Él había dicho en Primera de Corintios que él tenía un plan de viaje donde él iba a ir a Corinto, iba a pasar un tiempo ahí, de ahí se iba a ir a Macedonia, de Macedonia regresar y luego de ahí regresarse a Jerusalén, pero por una razón u otra no se logró. Y por lo tanto algunos, no todos, sino que algunos lo acusaban de ser un fraude, de ser una persona que no cumplía con lo que decía. Y en los primeros 2 capítulos, él trata con algunas de esas acusaciones, y aquí en capítulo 3 se dirige a una más. Como título al mensaje, si tomas notas a esta porción de la palabra, le puse cartas rasgadas y raídas. Algo raído es algo que se ha desgastado, es algo que está feo, que por lo tanto es inservible. Y eso va a decir, porque vamos a ver que aquí en nuestro texto a Pablo lo van a acusar de no contar con una carta de recomendación como los demás. Y en esencia Pablo les va a decir que estas cartas de nada sirven. O sea, cartas raídas, cartas rasgadas, no sirven para nada, y que más que cartas, así algo que tú puedas tener tangible, era lo que has hecho en las vidas de los demás, lo que Dios ha hecho a través de ti en las vidas de los demás. Entonces, pensando en una carta, pensé en un currículum profesional, que tú sabes, si tienes uno, en ello vas a encontrar tus datos personales, vas a encontrar tu historia profesional, dónde has trabajado, las fechas, etcétera. Y ese tipo de carta o de currículum es necesario, creo, es aún indispensable en el mundo profesional. Pero aquí Pablo les dirá que en Cristo, o sea, ya no hablando del mundo profesional, sino que en Cristo, en la iglesia, no es muy útil. De nada te sirve, es algo roto, es algo raído. Y si te pones tú a pensar en una carta, te das cuenta que una carta está compuesta de 3 cosas. Y así veremos nuestro texto hoy. Pensé en una carta primeramente tiene que tener un papel, ¿no? O sea, en algo en que le escribas. Sé que hoy en día, ahora ya hacemos todo digitalmente, pero vamos a regresar en estos tiempos donde sí tenían que escribir en papel, y por lo tanto vamos a ver el papel en versículo 1 a 3. Y nos va a hablar del papel que usa Dios. Sí, versículo 1 a 3, el papel, pero no solo papel, sino que una carta también requiere un autor. Sí, y vamos a ver el autor en versículo 4 y 5. Entonces el papel 1, 3, el autor 4 y 5, y luego más allá necesitas tinta. Y versículos 6 a 18 va a hablarnos de la tinta que ha usado Dios, y esa tinta, vamos a ver, es el Espíritu Santo. Entonces, vean conmigo, versículo 1, examinando esta parte que es el papel, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Es una pregunta. Dice: ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y sin duda le habían exigido una carta, y aquí Pablo empieza diciendo: no es que estoy hablando bien de mí, no es que me estoy parando el cuello así yo mismo, pero ¿tengo necesidad? Les pregunta. ¿Tengo necesidad, como algunos, de carta de recomendación para ustedes o de ustedes? Un poco de historial en cuanto a estas cartas, porque, ¿sabes? Ha sido malinterpretado esto muchas veces en
la iglesia, pero estas cartas eran común en este tiempo. De hecho, Pablo él mismo habla de las cartas de recomendación en 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, te lo leo. Dice: cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es decir, a los que ustedes vean que tengan un carácter de probidad y de fidelidad, a esos denle la oportunidad o la responsabilidad de llevar la ofrenda a Jerusalén, y esta carta los confirmará. Entonces esta carta de recomendación, en ese entonces Pablo les está diciendo: hey, hay una ofrenda que tenemos que llevar a Jerusalén, ¿sí? Y yo voy con ellos, pero ustedes manden a personas, y según su recomendación es a los que llevo conmigo, a los que ustedes escojan. Entonces era algo que tú llevabas contigo y se lo entregabas a la persona a quien ibas. Entonces se usaba esta carta para validar a una persona a quien se le había encargado algo importante. En este caso, en Corintios 16 es esta ofrenda a Jerusalén, y sin duda es algo muy importante. Y aunque era eso el uso normal en este tiempo, la mayoría del tiempo las cartas se acostumbraban para autenticar a un pastor o a un ministro ambulante. Esto pasaba mucho. Estos pastores, estos ministros evangelistas, se puede decir, ¿sí? Iban de pueblo en pueblo y iban compartiendo, predicando el evangelio, y era muy necesario que alguien respaldara a estos ministros. Alguien tenía que confirmar que no eran charlatanes, ¿sí? Porque si alguien llega aquí y me dice: sabes, soy el evangelista fulano de tal y quiero compartir en tu iglesia, no es muy probable que le permita que entre, ¿sí? Pero si traía una carta y me dice: mira, yo es que en estas iglesias he estado con estas personas, y más allá tú los conoces, estuve en Filipos, en Atenas, y gente que tú conoces, y por lo tanto decían: ok, eso validaba a la persona. Diferente a hoy en día, no había los medios de comunicación para poder llamar por teléfono, ¿no? Tú puedes hoy en día hacer una llamada telefónica. Puedes mandar un correo electrónico, o aún subirte a tu coche y en 15 minutos estar en la ciudad, el pueblo de donde venía esa persona, para ir a confirmar su validez. Entonces, estas cartas se usaban para verificar y para respaldar, se puede decir, al ministro ambulante. Entonces, de eso habla Pablo aquí. Cuando habla de esta carta, le están diciendo, obviamente le habían dicho: ¿y tu carta dónde está? Y le dice: ¿tengo necesidad de eso? No creo. Y sabes, aprovecho el momento para también decirles lo que no está diciendo aquí. Porque estos versículos, como mencioné, han sido mal interpretados o usados por la iglesia hoy en día. Lo que no está diciendo esta carta de recomendación, no está estableciendo una ley o un mandato que dice que toda persona en la iglesia necesita su carta de recomendación para ser recibido por otra iglesia. Aunque no es mala idea, tampoco es requisito. Entonces, aquí en Calvary, ustedes saben, yo no exijo una carta de recomendación. Y les digo por qué. Porque sé que algunos de ustedes quizá vienen de lugares donde se acostumbran y se manejan cartas de recomendación. No me gusta y no lo uso porque creo yo que estas cartas se pueden usar para manipular a la gente. Sí, se pueden usar para decir: si te vas de aquí no te voy a dar una carta. Y por lo tanto te tienen amarrado en una iglesia en la cual a lo mejor Dios te está llamando que tú salgas de ahí. Y por el temor de no salir te dices: pues me quedo, ¿sí? No tengo carta.
O también te pueden decir, si te la doy no va a ser muy favorable. Entonces ahí tú sí, te escribo carta, pero no te va a gustar lo que digo en ella. Sí, entonces, no sé si me explique, pero esa no fue la intención de la carta, no fue para que te dé permiso a que tú vayas de una iglesia a otra. Aquí en esta iglesia preferimos manejar las cosas de una manera un poco diferente. Y te digo lo que hacemos. Si alguien llega de otro Calvary, ahora formamos parte de un compañerismo, de una cobertura, se llama Calvary Chapel, es nuestra denominación, entre comillas. Aunque no lo somos, toda iglesia es autónoma, ¿sí? Nadie nos apoya económicamente como iglesia, no tenemos que rendirles cuentas necesariamente a un grupo, a una denominación. Sí formamos parte de un compañerismo, se llama Calvary Chapel. Dentro de ello está Semilla de Mostaza y también está Horizonte. Entonces esos tres nombres son como los nombres que se manejan dentro de nuestra cobertura. Y si tú llegas de alguna de esas iglesias y llegas aquí te mudas a Guanajuato y llegas aquí y tú deseas servir, ahora esa frase es clave, tú deseas servir, créanme, voy a hablar y buscar una referencia de ti. Voy a preguntarte de cuál iglesia vienes. Si dices, pues vengo de Semilla Santa Mónica en Ciudad de México. Ok, voy a buscar referencia de ti. De hecho, en unas semanas va a llegar un misionero aquí con nosotros a servir. Se llama Jake. Jake viene de un Calvary en el estado de Idaho, en Estados Unidos. Y pronto lo conocerán. Él ya estuvo aquí con nosotros un tiempo, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan. Y créanme, yo hablé con su pastor, tengo el lujo de que conozco a su pastor, pero aunque no lo conozca, yo hablaría. Y diría, mira, soy Héctor, de aquí de Guanajuato, y está este joven y quiere venir, y platícame un poquito de él. Y sabes, hablé con su pastor, pero no para sacarle la garra. No fue como para, oye, dime todo lo malo de este joven, ¿sí? ¿De qué me tengo que preocupar de él? No, para nada, no hice eso. Al contrario, platicando con su pastor, le dije, oye, dime lo fuerte de él, dime sus debilidades, sus deficiencias, para poder ayudarlo en esas áreas. Ese fue el punto. Sin embargo, en ese momento su pastor tuvo la oportunidad de decirme si esta persona está huyendo de algo. Me pudo haber dicho si fue porque lo corrieron. O sea, hasta allá fue a llegar. O sea, de aquí lo corrimos, ¿por qué? X cosas. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces no fue el punto. O sea, dime por qué se está yendo. Sino que dime un poquito de él. Hay un punto de referencia, tengo un compañerismo con esa persona porque conozco de dónde viene, sé su doctrina, sé de qué se trata ese Calvary. Por lo menos creo que debemos de ser todos iguales si nos vamos a llamar Calvary, ¿sí? Y por lo tanto tengo como esa confianza de ir a él a preguntar. Ahora, dije que la frase clave es si alguien quiere servir. Si eso desean, entonces hablo y investigo. Pero, ¿qué pasa si no conozco el ministerio o el pastor de donde alguien vino? No hablo. No los busco, no investigo. ¿Por qué? Porque no tengo la confianza para hablarles y preguntarles acerca de esta persona, porque no los conozco. No sé de qué se trata. De qué están, cuál es el enfoque de qué están haciendo ahí en ese lugar. Entonces lo que hacemos es que nos empezamos a conocer. Dejamos que pase el tiempo. ¿Sí? Dejamos que tú puedas ver quiénes somos, de qué se trata esta iglesia, qué es lo que hacemos. A la misma vez me da la oportunidad a mí y a los demás que están aquí a mi lado para ver tu carácter.
observamos tu comportamiento, tomas tú un discipulado y fíjate, a través del tiempo esa persona puede empezar a servir. Ahora, si tú vienes de otra iglesia y no te interesa servir, no estás aquí para eso, no, bienvenido. Yo no voy a hablar, a investigar quién eres y por qué estás aquí y lo demás. Pero si deseas servir, vamos a tener que pasar un tiempo juntos conociéndonos. Y sabes, no es castigo, no es castigo. No es ninguna otra cosa más que, yo creo, prudencia y sabiduría en nuestra parte para asegurarnos que alguien no llegue a servir aquí con segundos motivos o con malas intenciones. Ahora, si alguien no se puede esperar para servir, yo lo tomo como una advertencia. Yo lo tomo como un peligro, como un problema. ¿Por qué no se puede esperar? O sea, ¿por qué tiene tanta prisa? Quizás se identifica esa persona con su servicio y no con su Salvador. ¿Sí? Y para esa persona es lo que ha hecho toda su vida. ¿Sí? Digo yo, si de veras eres un siervo, entonces tranquilo. Pasa un tiempo conociendo, pasa un tiempo discipulándote, pasa un tiempo dejando que Dios te hable a ti. No necesitamos cartas, simplemente necesitamos conocernos y ver si tenemos el mismo ADN, se puede decir, en cuanto a doctrina y servicio al Señor. Ahora, si alguien viene huyendo, que es lo que le acusaban a Pablo, o sea, tú no tienes ni tu carta, o sea, ¿cómo validamos quién eres? Y si alguien viene huyendo de algo, tarde que temprano el tiempo nos lo revelará y yo no necesito preocuparme. No me preocupa. Si tú estás aquí y has huido de algo en otro lugar y por lo tanto estás escondiendo algo, está bien. Dios nos da el don de discernimiento y lo sabremos con tiempo. Y más allá, Dios quiere tratar con eso en tu vida. Entonces no huyas. Mejor trata con esas cosas. Así es que regresando a nuestro texto, Pablo pregunta, ¿necesito carta? Él dice, no. Ahora, ¿saben por qué no? Porque más que una carta escrita por un hombre, algo así, un rollo que él podía entregar, que lo abrían y decía, ok, Pablo ha estado en estos lugares. Él tenía otras cosas que confirmaban su ministerio. Vean versículo 2 y 3. Dice, nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino que en tablas de carne del corazón. Aquí vemos las tres partes de una carta, anótalo, el papel. Versículo 2, cartas escritas en nuestros corazones. Verso 3, cartas no escritas en tablas de piedra, sino que en tablas de carne del corazón. ¿Cuál era el papel? El corazón. Y luego no solo eso, el autor, te identifica el autor, versículo 3. Son cartas de Cristo, expedida por nosotros. Entonces, ¿quién es el autor? Cristo. Pero también te revela la tinta. Versículo 3 dice, escritas no con tinta, sino que con el Espíritu del Dios vivo. Entonces la tinta, ¿cuál viene siendo? El Espíritu Santo. Así es que más que una carta, es el impacto que ha tenido tu vida en otras personas. Pablo no contaba con una carta de recomendación, pero, ¿sabes? Él podía señalar cientos de personas que habían sido impactadas por su ministerio. Ahora, un currículum profesional, como dije, en el mundo profesional es de gran beneficio, pero en la iglesia no hay algo más poderoso que vidas impactadas por la tuya. Por eso Pablo
no le puso mucha importancia a una carta. Y yo tampoco. ¿Sabes? Prefiero ver la evidencia de quien dices quién eres. Quiero ver evidencia. A lo que les pregunto, ¿qué impacto ha tenido tu vida en los demás? ¿O ha tenido impacto tu vida en los demás? ¿Eres alguien que edifica a la gente? Te busca la gente cuando tiene un problema, cuando necesita consejo de alguien. Te busca la gente porque sabe que tú le vas a dar palabra, porque sabe que tú le vas a edificar. Hay personas que tienen, fíjate, mucho acá, o sea, aquí un montón, pero aquí no hay nada. No hay nada. O te pueden exponer versículo tras versículo tras versículo y los tienen todos memorizados, pero no hay nada aquí. No lo están caminando, no lo están viviendo. Pregunto, ¿crea tu vida un hambre por la palabra porque ven tu ejemplo? ¿O simplemente eres una enciclopedia de la Biblia? O sea, no importa lo que te pregunten, tú lo sabes. Te dicen como 2, 3 palabras de un versículo y tú inmediatamente sabes cuál es. Hay personas así, dotadas de esa manera. Y no es nada malo. Pero es importante que lo que sepamos aquí lo tengamos acá y lo vivamos acá. Y así es como nuestra vida afecta a los demás. Ahora sé que son preguntas muy fuertes, pero eso está diciendo Pablo. La carta no es algo tangible que tú puedas leer, sino que algo que se ve. Es una evidencia de tu vida. ¿Quieres carta de recomendación? Señala a la gente que ha sido impactada por tu vida. En ese momento que están leyendo esta carta allí en Corinto, porque la tuvieron que leer, fue escrita en una iglesia. Sí, yo me imagino que la gente que está escuchando se empezó a ver uno al otro, recordando que efectivamente ellos eran productos, eran carta del ministerio de Pablo y se podían acordar. Yo recuerdo cuando Pablo se me acercó y me empezó a compartir el evangelio y me cayó el 20. Y saben, yo testifico de Pablo. No necesita carta, yo soy producto de él. Obviamente del Espíritu, pero Dios usando a Pablo. Entonces hay una carta, pero también hay un autor. Y ese autor lo vemos en nuestra segunda división, verso 4, dice, y tal confianza, velo conmigo, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de vosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ya les había dicho que ellos eran su carta y aquí Pablo reconoce el autor de la carta, el autor de sus vidas, Cristo. En capítulo 2, 16, no sé si recuerdan, ahí lo puedes ver, dice y pregunta algo, dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, realmente, ¿quién es suficiente para cargar y portar con el evangelio? Ninguno de nosotros. Y luego aquí dice, no nos consideramos competentes, nuestra aptitud no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Y por lo tanto lo que sucedió en sus vidas fue solo por Dios. El autor en tu vida es Dios. Porque, no sé si recuerdas, pero en 1 Corintios, esta iglesia batallaba con división en que somos de Pablo, ¿sí? Somos de Cristo, somos de Apolos, somos de Cefas, ¿sí? Y aquí Pablo les está diciendo, nosotros no somos, o sea, ustedes, lo que sucedió en ustedes, sí, Dios nos usó a nosotros, pero el autor de su salvación es Cristo, no somos nosotros, no somos ni competentes para hacer lo que Dios ha hecho en ustedes.
Pablo no queriendo ni tocar la gloria de Dios. Me acuerdo lo que mi amigo, Pastor Luis, me decía cuando empezábamos en el ministerio, me decía, hey, asegúrate cada vez que nos daba Dios la oportunidad para compartir en cualquier evento o momento, él siempre me hacía a un lado y me decía, hey, asegúrate de dejar toda la gloria en la plataforma. Deja toda la gloria ahí, es decir, dale toda la gloria a Él y no la toques. No toques la gloria de Dios. Recuerdo que me decía, si Dios nos usa, es porque Él lo hizo y no porque somos algo. Mi amigo Luis ya está con el Señor, entonces me entra la emoción. Si Dios nos usa, me decía, no es porque nosotros somos algo, es porque lo hizo. Y es en esencia es lo que está diciendo aquí Pablo. No somos competentes. Dios es el autor. Entonces una carta requiere un papel, el corazón del hombre, requiere un autor, Dios, pero también una carta requiere tinta. Y aquí en la última porción de nuestro capítulo nos dice que esa tinta es el Espíritu Santo. Ahora, antes de verlo, les adelanto que Pablo va a usar una imagen del Antiguo Testamento para hablar del Espíritu que se usó como tinta en nuestras vidas. Entonces va a aprovechar, porque Pablo nunca desperdiciaba la oportunidad para hablar del Evangelio, para hablar de Cristo. Y él no sabía si ahí en Corinto, cuando se leía esta carta, iba a haber aquel que no conocía de Dios. Quizá iba a haber un judío que todavía no había hecho esa conexión entre el Mesías y Cristo, y por lo tanto Pablo aprovecha. Oh sí, va a hablar de esta tinta, pero fíjate cómo teje el Evangelio en esto. Verso 6, la tinta. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros, hablando de Dios, competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Me detengo aquí rápido porque es importante notar, y no quiero que se nos escape esto, que algunos han tomado este versículo fuera de contexto para promover o avanzar su desenfreno en cuanto a los dones del Espíritu. Ahora, no seas engañado. Ustedes ya llevan el texto, saben lo que estamos viendo. Se los recuerdo por si dices, no he escuchado nada de lo que has dicho. Aquí les va. Pablo, el contexto es este. Pablo ha sido acusado. ¿De acuerdo? ¿Dónde está tu carta? ¿Dónde está esto? O sea, ya lo han acusado de varias cosas. Él se está defendiendo aquí en capítulo 3. Está detallando lo que ha hecho Dios en las vidas de aquellas personas. Y aquí se dirige a lo que predicaba, a un nuevo pacto. Les digo, Pablo siempre aprovecha la oportunidad para hablar del Evangelio. Entonces, el nuevo pacto son las buenas nuevas. ¿Sí? Cuando tomamos la cena del Señor, hablamos de ese nuevo pacto, que ya no está escrito con qué, con tinta, sino con qué, con sangre. ¿Por qué? Porque ahora es por medio de la sangre de Jesús. Dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y lo que había impactado las vidas de los demás era salvación a través del perdón del pecado mediante de una relación con Cristo, el nuevo pacto, y luego agrega que no era de letras sino del Espíritu. Y aquí es donde se puede confundir las cosas. Ahora, si seguimos el contexto y sabemos que el nuevo pacto es el Evangelio, entonces, ¿qué viene siendo la letra? Alguien lo dijo. La ley. O sea, no es muy difícil de entender, ¿verdad? Es la ley. Son dos cosas. Antes del nuevo pacto había ley.
Pablo está haciendo el contraste entre el perdón del pecado a través de Jesús y a través de la ley. Su punto es introducir al Espíritu Santo como la tinta. Pero ¿sabes? Aunque es así de fácil de entender, o sea, nuevo pacto, Cristo, la ley la letra es la ley. Hay algunos que dicen que la letra aquí en este versículo es la palabra en su totalidad, la Biblia, y por lo tanto, si no nos enfocamos, o si nos enfocamos en la pura palabra, vamos a matar a la congregación, y por lo tanto necesitamos la manifestación del Espíritu para vivificar a la gente. Y así con una interpretación equivocada de una palabra o de una frase, la letra, confunden todo. Y se escucha padre, ¿no? Pero no es el contexto. No es el contexto. Y ese tipo de pensamiento es chatarra, necesitas saberlo. Y si tú no conoces tu Biblia, serás engañado por algo así. Cuando se para alguien delante de ti, se dice, en esta iglesia no necesitamos letra, porque la letra mata. Entonces lo que necesitamos es la manifestación del Espíritu. Entonces vamos a hacer unos actos del Espíritu y se va a empezar a mover y nos vamos a tumbar y van a ladrar y y empieza todo esto por una equivocación en la palabra. Y es triste porque esas iglesias a veces llenas de gente. El punto es la función del Espíritu Santo que está a tu lado. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu? ¿Cómo es que el Espíritu vivifica? Es que el Espíritu Santo, antes de que tú lo hayas aceptado y hayas puesto tu fe en Cristo, está a tu lado antes. Y luego cuando lo aceptas está en ti. Y al momento que lo aceptas y después de eso Él viene sobre de ti para darte el poder necesario para vivir tu vida cristiana. Eso vivifica. ¿Cuál es el Espíritu que vivifica? Ese, el que entra en ti y te da el poder para vivir. El que estuvo a tu lado antes de que lo aceptaras, jalándote hacia Dios. El que entra y mora en ti al momento que tú lo aceptas. Entonces aguas con ese tipo de enseñanza. Ha dado su recorrido en las iglesias y por lo tanto, ¿sabes lo que pasa? Es que la gente perece porque no hay palabra en la iglesia. O hay experiencia de toda y sale la gente emocionada, pero vacía de la palabra de Dios. Aguas. Aquí lo explica, fíjate lo que dice de lo que es la letra, verso 7, por si sigues tú aferrado de que la letra es la Biblia, aquí te lo va a explicar, verso 7. Dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. ¿De qué habla? Okay. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí está la imagen del Antiguo Testamento de la cual les comentaba. Dice, fíjate, si la ley que recibió Moisés cuando subió al monte de Sinaí y recibió la ley del Señor, si fue tan gloriosa que ni le pudieron ver su rostro, cuanto más lo es el Evangelio en una vida de una persona. O sea, si eso fue glorioso, cuánto más lo que Dios hace en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces la letra de verso 6, ¿es Biblia o es ley? Es ley. El ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Ahí te lo define, es muy sencillo, es muy fácil. Verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, la ley, con mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Justificación es salvación en Cristo. Verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente.
Porque si lo que perece tuvo gloria, la ley, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Ahora yo le incluí eso. Ahora, sin duda, la ley tiene su propósito. Y de cierta forma, la ley es gloriosa. Y es gloriosa en que nos muestra nuestra necedad y nuestra inhabilidad de cumplirla. O sea, ¿quién de nosotros puede cumplir con la ley? Son muchos los mandamientos, pero vamos a solo usar los 10. ¿Quién de nosotros puede cumplirlos? Ninguno. Entonces es gloriosa, pero solo para mostrarnos quién realmente somos. Solo sirve para revelar eso. Sirve realmente, ¿sabes para qué? Para condenarnos. La ley nos condena, no da vida y por lo tanto dice que perece. O sea, no vivifica, no es posible que la ley te dé vida porque no la puedes cumplir. Pero sabes, la ley nunca fue diseñada para ser permanente, sino que para ser eliminada, y aún así es gloriosa. Solo que hay algo más glorioso, hay algo más hermoso que permanece. ¿Sabes lo que es? De hecho, que antes de verlo, ahorita lo vemos, porque nos lo va a decir. Pero antes de ver lo glorioso, lo que permanece, en versos 16 a 18, que ahorita lo vemos, Pablo dice algo muy interesante aquí en versículo 12. Dice, así que teniendo tal esperanza que tenemos en Cristo, usamos de mucha franqueza, o aquí está hablando de confianza para hablar, o sea, así que teniendo tal esperanza, uso de mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de que aquello que había de ser abolido, pero en entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo hace referencia a Éxodo 34 y pronto en miércoles lo vamos a examinar y ver, pero ahí en Éxodo 34, versículo 29 por ahí, nos dice que cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, después de haber recibido la ley, dice que resplandecía su rostro y que se tuvo que poner un velo sobre de él. Ahora, es interesante porque verso 30, ahí de Éxodo 34, dice esto, dice, Aarón y los demás tuvieron temor, fíjate, cuando lo vieron, tuvieron temor cuando vieron su rostro resplandecer, y por lo tanto Moisés se puso un velo. Entonces, un contraste, porque aquí en Éxodo el velo era para cubrir el resplandor que les causó miedo, ¿de acuerdo? O sea, lo acabo de leer. Lo vieron y les causó un temor y un miedo y ay, mejor me cubro, y se tapó. Pero aquí, no sé si te fijaste, pero aquí Pablo da a entender que no fue por eso, sino que fue porque la gloria se desvanecía. Vean verso 33. Dice, Moisés se puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Interesante. Ahora, es una pequeña distinción, lo sé, pero Pablo lo aprovecha para decirnos que así como esa gloria y resplandor de la cara de Moisés después de haber recibido la ley se apagaba, también el sistema de la ley caduca y se extingue. Muy interesante. Pero lo triste, fíjate, verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Así como ellos no veían la gloria y el resplandor por el velo que cubría el rostro de Moisés, ¿sabes? Tampoco ven la gloria
la libertad, la esperanza que hay en el Evangelio. Aquí está la cosa. Los judíos de los cuales habla aquí no son los únicos que tienen un velo sobre sus corazones. Y me encanta cómo es que, como dije, Pablo lo aprovecha. Oh sí, mezcla el Antiguo Testamento, pero llega a su punto. O sea, no va a dejarlo así, sino que lo usa para decir, ellos tienen ese velo y tienen algo puesto sobre su corazón. Y sabes, creo todos de nosotros tenemos a vecinos, a parientes, a amigos. Quizá tú estás aquí y sigues con un velo sobre tu corazón. No te ha caído el 20. No lo entiendes. Sin duda los judíos siguen con un velo sobre de sus corazones. Pero ve versículo 16. Terminamos con esto. Dice versos 16 y 17, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Creo que de todo nuestro texto hoy, estos 3 versículos son los más hermosos. Tú y yo, antes de aceptar a Jesucristo, teníamos un velo sobre nuestro corazón. Pero vean la primera cosa que sucede, verso 16. Cuando se conviertan, el velo será quitado. Todo lo que en un tiempo no tenía sentido, ahora lo tiene. No sé si recuerdas el día que pusiste tu fe y confianza en el Señor. Todo aquello que a lo mejor, sabes, en mi caso, realmente nadie me evangelizó. Yo no recuerdo a alguien haciéndome a un lado y diciéndome las buenas nuevas. Entonces, yo escuché del Señor en una iglesia. Pero había asistido a esa iglesia por un tiempo antes de que me cayera el 20. Y nunca me olvido, aunque no recuerdo lo que me dijo o de lo que se predicó, nunca me olvido ese día cuando, ese velo se quitó de mi corazón. Y supe en ese momento que eso era lo que yo necesitaba. Y por lo tanto levanté, eso quiero. No sé qué es, no sabía nada. Y aún sigo sabiendo muy poquito. Pero en ese momento yo solo sabía que algo había sucedido en mi corazón y algo se quitó de él. Y estaba como expuesto al Evangelio. Y Dios lo tocó. Todo lo que yo pensaba que era religión, no lo era. Yo recuerdo no queriéndome acercar a una iglesia porque dije, todas son iguales, todas quieren mi dinero. No solo mi dinero, sino que solo quieren que sirva, solo quieren que esto. Y yo tenía una idea de lo que pensaba era la iglesia. Y recibo al Señor y me doy cuenta que no era absolutamente nada de eso, sino que Dios quería una relación personal conmigo. Él me quería guiar día tras día tras día. Y eso es lo que Él te ofrece. Entonces el velo es quitado, pero con eso noten lo que pasa, versículo 17, porque Dios no solo nos deja con el velo quitado, con el corazón expuesto, sino que dice verso 17 que con eso hay una libertad en Cristo. Ahora, eso no es una libertad en Cristo como para tener una experiencia espiritual desenfrenada, no es eso. Otro versículo que frecuentemente se usa erróneamente, no está diciendo eso. Ese no es el contexto. El contexto es cuando te dice que hay una libertad en Cristo, es esto, no te lo pierdas. Así como Moisés tuvo la libertad, porque fíjate, cuando Moisés subió al monte de Sinaí, no se quitó el velo. El velo no era para que él no viera a Dios. Sí, el velo era para que a ellos no lo vieran a él resplandecer, la gente.
Entonces, así como Moisés cuando ascendió y estuvo delante del Señor, él tuvo la libertad de quitarse el velo, nosotros también tenemos la libertad en Cristo de acercarnos a Él sin vergüenza o pena. Y tú ahora tienes esa libertad. Dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Cuando Dios quita el velo de tu corazón y tú recibes al Señor, te da una libertad para ahora confiadamente tú acercarte a Él. Y dices, pero es que no sabes lo sucio que ando y en lo que me he metido y en el lodo en el cual me encuentro. Y Él te dice, no importa. Tú tienes la habilidad, la libertad ahora de acercarte y decir, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Perdóname, Señor, sin velo. Ahora ya estando sin velo, libres del yugo de la ley, libres del pecado porque Jesús te ha perdonado. Versículo 18. Y terminamos aquí. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oh, qué hermoso. Ahora estando delante de Él, sin velo, con la libertad de acercarte a tu Dios, Él empieza a hacer ese trabajo de transformación de gloria en nuestras vidas. Bien dijo Billy Graham, dijo, la cruz de Jesucristo demanda un cambio en uno. Y es cierto, Dios no te salvó para dejarte igual. Dios te salvó para cambiar tu vida, para transformar tu vida de gloria en gloria. Si es que estás dispuesto a ser transformado. Pero sabes, Dios necesita tu permiso. Dios es un caballero. Y Él, aunque puede invadir tu vida, y aunque puede convertirte en un robot para que tú hagas lo que Él quiera, no lo hace. Si tú quieres andar en el lodo, si tú quieres ser el hijo pródigo y irte a buscar otros caminos, otras sendas, Él te lo permite. La parábola del hijo pródigo, eso es. Es el creyente diciendo, me voy, y Dios diciendo, adelante, hijo. ¿Eso quieres? Hazlo. Pero también es la historia de la persona reconociendo eso, de que no vale la pena estando fuera de ti. Aparte de ti no puedo hacer nada. Y regresa y lo recibe el Padre. Y eso es una transformación, pero necesita tu permiso. Y ahí vamos a dejar nuestro estudio por hoy. Y lo que empezó como una defensa de su ministerio, diciendo, hey, ¿recuerdan la carta? A mí ya se me había olvidado, pero empezó hablando de una carta. O sea, ¿carta de recomendación para qué? No la necesito. Y él empezó como una defensa de su ministerio. Lo aprovecha Pablo para hablar del perdón que hay en Cristo. Y sabes, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo has tenido un velo sobre tu corazón, hoy vimos que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Hoy Dios quiere liberar a cualquier persona que le permite de lo que lo atormenta, de lo que lo descalifica y de lo que le condena. Dios te quiere liberar de esas cosas y de mucho más. La pregunta es esta: ¿vas a dejar que te transforme de gloria en gloria en su espíritu, sí o no? Tú lo decides. Ahora, si tú has puesto tu fe y confianza en el Señor, entonces lo que hablamos aquí es de esa etapa de santificación,
en lo que Jesús te está puliendo. Está raspando, está quitando las orillas que no, lo hastiado de tu vida. Y con esa lija que solo Él tiene, empieza a pulir, empieza a diseñar tu vida en lo que Él quiere. Eso es la transformación de gloria en gloria. Y algún día seremos glorificados. Y eso es cuando Él regrese por nosotros. Amén.